En la anterior clase, la doctora Teresa Morales nos va a dar las clases de comunicación entre los sistemas nerviosos, endocrino y inmunológico. La doctora Morales trabaja en el laboratorio de neuroanatomía funcional y neuroendocrinología y además, por si no la conocen, es la actual directora del Instituto de Neurobiología. Ella trabaja con alteraciones hormonales asociadas con la disfunción renal, con la neuroprotección en el cerebro de roedores, sobre todo el papel activo de la prolactina, y también actúa y trabaja sobre el estrés y la patogenicidad de la proteína tau. Ustedes son alumnos de neurociencias y saben perfectamente esa proteína a qué se refiere. Para nosotros es un honor contar con la doctora Teresa para este curso y lo que siempre me van a oír decirles es que por favor la aprovechen los conocimientos y aprovechen el tiempo que nos brinda, que son investigadores ilustres que tienen muchos compromisos y nos brindan este tiempo para darles a ustedes la mejor formación que se pudiera tener en su campo. Entonces, muchas gracias, doctora Teresa, y espero que los chicos disfruten la clase. Sí, muchas gracias y al contrario, es un honor para mí estar invitada a dar esta clase y pues espero poder resumir en poco tiempo la información. Pues va a ser revisada de una manera muy básica sobre la comunicación celular y el sistema neuroendocrino. Entonces, para empezar, vamos a proyectar la pantalla de la clase. Y bueno, aquí únicamente es para mostrar pues la clase, el título de la clase, de los temas que se me fueron asignados para dar. Y vamos a empezar con el tema de la comunicación celular, ¿no? ¿Por qué es importante la comunicación? Pues porque las células necesitan comunicarse para funcionar, ¿no? Están justamente dedicadas todas las células del organismo a mantener un estatus equilibrado en todas las funciones o todos los estándares fisiológicos o los parámetros fisiológicos, ¿no? Tienen que mantener esos parámetros fisiológicos y además, pues se tienen que estar renovando las células de manera ordenada y organizada. Y además, pues para regular todas estas funciones tienen que tener comunicación. Igual que las personas, ¿no? Aquí en esta caricatura, pues les muestro a una persona, bueno, a personas que están hablando de uno a uno, ¿no? Como es este niño y esta niña. Además, hay algunos que hablan con un par de personas o con un grupo específico de personas, mientras que la profesora aquí, pues habla con todo el grupo de personas, ¿no? Incluso puede estar conectada a una red social, estar transmitiendo su plática o su clase por Facebook o por YouTube y entonces estar también alcanzando más personas todavía. Y así las células tienen una comunicación directa de manera individual entre una y otra. Hay comunicación de manera en células que están localizadas, pues digamos, en una distancia cercana unas de otras, y hay células que van a mandar mensajes que van a ser escuchados por blancos que van a estar localizados lejos del emisor del mensaje. Entonces, bueno, toda esta comunicación es importante, como les decía, para mantener el equilibrio y para mantener los estándares fisiológicos que nos mantienen vivos. Y bueno, todas estas respuestas, todas estas, digamos, funciones están reguladas por el cerebro. Entonces, el cerebro o el sistema nervioso cuenta con un background genético, con una carga genética
Además, con una experiencia temprana y factores epigenéticos que están regulando la expresión de diferentes factores o de diferentes mensajeros en este sistema nervioso. Entonces, esta carga que ya tiene, o estas, digamos, como herramientas que ya con las que ya cuenta el sistema nervioso, van a estar influidas por el medio externo y por el medio interno. El medio externo, pues son todo lo externo a nosotros, que es los factores ambientales, los microorganismos, los factores psicológicos o señales que afectan nuestra percepción. Y además en el medio interno, pues todos los músculos, las vísceras, digamos la retroalimentación a través de los vasos sanguíneos también van a afectar este funcionamiento cerebral. Una vez que se perciben las señales por este sistema nervioso, cuenta este sistema con 3 grandes sistemas motores. Entonces, estos sistemas motores son el sistema neuroendocrino, el sistema nervioso autonómico y el sistema esquelético muscular, ¿no? Y además, bueno, el organismo cuenta con el sistema inmune que va a estar también siendo afectado por estos sistemas, por el funcionamiento de estas o por las respuestas de estos 3 sistemas, y además también va a afectar al sistema nervioso central. Eso es básicamente el tema de todo el curso de este semestre, ¿no? Que van a ustedes a ver ahora. Entonces, bueno, hay toda esta correlación. No es que el sistema nervioso sea el superior y mande a todos los demás, en realidad están funcionando de manera sincronizada y de manera jerarquizada, ¿no? Entonces, el medio ambiente va a estar influyendo sobre el sistema nervioso a través de todos estos señales que llegan y que son percibidas por el sistema nervioso, llegan a través de pues nuestra percepción, ¿no? Nuestros sentidos, como la vista, el olfato, el gusto. Y además, pues este medio ambiente también va a afectar a nuestras señales internas. Una vez que estas señales son integradas por el sistema nervioso central, va a regularse la homeostasis y la alostasis. Estos son conceptos muy importantes. Homeostasis se refiere al conjunto de parámetros en que se pueden mantener o en que se deben mantener los parámetros fisiológicos para mantener un equilibrio y mantener sobre todo la vida. Y alostasis se refiere a estos estados de adaptación transitoria ante una situación nueva, ¿no? Por ejemplo, si hago ejercicio, si me voy a dormir, si tengo o si estoy embarazada y todas estas cuestiones temporales es a lo que se refiere la alostasis, que es un proceso de adaptación a estas situaciones temporales. Y bueno, con todas estas señales externas e internas, el sistema nervioso va a expresar una conducta y también va a trabajar en una cercana comunicación o cercana interacción con el sistema endocrino y el sistema inmune, principalmente en la resistencia a enfermedades y en la reproducción, ¿no? Además de que, creo que, a ver, déjenme ver, es que tengo aquí, me tapa un poco la... bueno, y además, pues esto se va a dar va a afectar también factores sociales, cómo nos relacionamos, cómo interactuamos como entes sociales que somos, ¿no? Entonces, eso va a ser también muy, muy importante o va a ser influido más bien por todo pues gran sistema que forman el nervioso, el endocrino y el inmune trabajando juntos.
Entonces, bueno, en esta clase, como les decía, básicamente va a ser vamos a ver la interacción o se van a ver diferentes aspectos de la integración entre el sistema inmune, el sistema endocrino y el sistema nervioso, o dicho al revés, el nervioso, el endocrino y el inmune, ¿no? Entonces, tienen ustedes el sistema nervioso que está pues regulando varias de las funciones pues integrativas y además filtrando también o la percepción de nuestras variables externas, nuestras variables que están ocurriendo en el medio ambiente y también está censando las variables internas. Este sistema nervioso está regulando la secreción de hormonas hipofisiarias que se liberan a partir de la hipófisis anterior y también de la hipófisis posterior. Entonces, van a ser estas hormonas que están aquí, ¿no? En el sistema nervioso hay estos factores como el TRH, el GnRH, el CRH, que por sus siglas en inglés quieren decir hormona liberadora de la tirotropina, hormona liberadora de las gonadotropinas y hormona liberadora de la corticotropina. Entonces, van a afectar estos factores que están localizados en el hipotálamo y van a ser liberados a la hipófisis, van a afectar a las hormonas hipofisiarias. Estas van a ser liberadas, ¿no? Aquí están la TSH, la prolactina, la LH, la FSH y la ACTH. Aquí, pues son la hormona estimulante de la tirotropina, la prolactina, la hormona estimulante del folículo, la hormona luteinizante y la hormona, la adrenocorticotropina. Entonces, estas hormonas van a llegar a estimular órganos blancos precisos para hacer que se liberen otras hormonas a su vez, como son las tiroideas, los estrógenos y la progesterona y la testosterona también, o la noradrenalina y algunos otros mensajeros también del riñón. Entonces, van a afectar la liberación de estos factores que también van a tener efectos sobre órganos del sistema inmune, ¿no? Entonces, de esa forma, indirectamente, el sistema nervioso pues está influyendo y regulando al sistema endocrino y al sistema inmune. Además, pues el sistema inmune, esto es una comunicación recíproca. Los mensajeros del sistema inmune van a también incidir o van a poder incidir sobre el funcionamiento del sistema nervioso y también sobre las otras hormonas. Aquí están ejemplificados, pues, diferentes mensajeros como las interleucinas, ¿no? Las proinflamatorias o las consideradas proinflamatorias y las consideradas antiinflamatorias, aunque en realidad, pues, son interleucinas moduladoras del sistema inmune o de la respuesta inmune, que en diferentes circunstancias pues tienen estas acciones pro o antiinflamatorias. Y bueno, además de esta comunicación a través de la hipófisis y sus hormonas y a través de los mensajeros que produce el sistema inmune, el sistema nervioso central también se comunica directamente con el sistema inmune. Aquí está el sistema nervioso simpático que va a inervar algunos órganos del sistema inmune a través de la noradrenalina, el simpático y el parasimpático y además el nervio vago también. Y esta comunicación pues también es recíproca, ¿no? Entonces hay interacciones entre estos sistemas de dos vías, ¿no? Tanto podría decirse aferentes como eferentes, aunque no siempre van por los nervios, también los vasos sanguíneos son importantes para esta comunicación. Y bueno, en este esquema está representado esto de una manera más sencilla. Como pueden ver aquí, pues el sistema nervioso central se comunica con el sistema neuroendocrino de dos maneras, por dos canales. Aquí las flechas azules quieren decir
que es la vía nerviosa a través de los nervios, y la flecha roja quiere decir que es a través de los vasos sanguíneos. Entonces, este sistema nervioso central se comunica con el sistema neuroendocrino, y aquí sí, por vía sanguínea, va a afectar al sistema inmune, ¿no? Y además, bueno, en más detalle, aquí hay en el sistema nervioso central interacciones locales moleculares entre células del sistema inmune y células residentes semejantes al sistema inmune, ¿no? Como son, por ejemplo, las células de la microglía, que son el sistema inmune del sistema nervioso central. Y bueno, este sistema se comunica con el sistema neuroendocrino, con la parte neuroendocrina. Y aquí también hay interacciones moleculares entre células neuroendocrinas y células del sistema inmune. Además, el sistema nervioso central, a través del simpático, va a estar afectando a la respuesta neuroendocrina, además a la vasculatura de los órganos linfoides o linfáticos, y además a las células del sistema inmune, afectando pues estos mediadores que están produciendo. Y bueno, aquí la conexión es nerviosa porque es a través del sistema nervioso autonómico, principalmente en su rama simpática, y aquí el nexo entre el sistema nervioso central y el neuroendocrino es de dos vías, como yo les decía, es neural y también es vascular. Mientras que, pues, justamente las células del sistema inmune se comunican a través de los vasos sanguíneos, liberando factores que van a afectar unas a otras, ¿no? Y luego, además, pues hay aferentes nerviosas que también van a estar regresando al sistema nervioso central para informar del estatus de estos órganos. Esta es la explicación nada más de este texto y la referencia de donde tomé la figura. Entonces, bueno, todos estos tres grandes sistemas pues están representados de una manera muy, o ilustrados de una manera muy completa en la respuesta al estrés, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, estamos sometidos a estímulos estresantes medioambientales, estos van a ser, estos estímulos, ya sean externos o internos, van a ser percibidos y procesados por el sistema nervioso central, y el cerebro y el sistema nervioso autonómico van a responder, y viene esta respuesta al estrés que se llama pelear o huir o pelear, donde se van a activar pues el sistema cardiovascular y el corazón, ¿no? Cuando hay una respuesta al estrés, empieza luego a bombear, aumenta el ritmo respiratorio, aumenta también el ritmo cardíaco. Hay, por ejemplo, sistemas que disminuyen su metabolismo en esos momentos, como es todo el sistema intestinal y el metabolismo, y además, pues el sistema endocrino y el sistema inmune se activan para mantener este balance hormonal y además para la defensa ante una infección o ante una herida, ¿no? Entonces, esta interacción entre estos tres grandes sistemas, pues se ve muy bien ejemplificada en la respuesta ante una respuesta al estrés, a un estrés, ¿no? A un estresor, a un estímulo estresante. Y bueno, aquí este otro esquema es para ejemplificar esta interacción también. Aquí tienen a los sistemas nervioso, endocrino e inmune, y pues estos sistemas usan mensajeros, o sea, moléculas que están llevando un mensaje
mayor actividad o menor actividad o algún mensaje de regulación de alguna respuesta. Y justamente estos son los mensajeros que son comunes a los tres sistemas, como pues los neurotransmisores, las hormonas y las citocinas, ¿no? Aquí, entre el sistema endocrino y el sistema nervioso no están las citocinas. Sin embargo, se sabe que sí, las citocinas también se pueden producir en sistema nervioso y también pueden afectar al sistema endocrino y, por supuesto, al sistema inmune. Entonces, cuando hay un estímulo estresante, estos sistemas se activan y se comunican y comparten mensajeros. Eso es algo muy interesante porque una molécula que está en el sistema nervioso central también puede estar actuando en este sistema y también puede estar actuando en este otro sistema. Entonces comparten mensajeros para, pues como una economía biológica, ¿no? Comparten mensajeros. Y bueno, cuando uno comparte mensajeros, pues parece como muy promiscuo el asunto, ¿no? Entonces, que se libera un neurotransmisor, va a llegar a todo el organismo y entonces va a afectar todo de manera generalizada. Pues no, eso es, digamos que una de las ventajas o de las peculiaridades que hacen tan interesante la comunicación celular. Un mensajero que viaja por la sangre no quiere decir que va a ir a cualquier lugar a llevar el mensaje de del paquete que lleva, ¿no? Es como si las personas que trabajan en una paquetería estuvieran saliendo a la calle a repartir paquetes y entonces dicen, bueno, hay tantos, hay millones de paquetes, entonces salgan y repártanlos en toda la población de Querétaro porque pues hay muchísimos, ¿no? Entonces, ahí obviamente pues la persona que va a llevar el paquete dice, no, pues voy a fijarme en la etiqueta que trae la bolsa o la caja y voy a ver en qué dirección tengo que dejar este paquete. Y bueno, pues en eso se basa también la comunicación celular, o sea, no porque salga a la sangre va a ir a afectar a todas las células de todo el organismo, sino que el mensaje que lleva es muy específico y muy preciso, ¿no? Entonces, bueno, para eso pues existen diferentes tipos de comunicación celular, ¿no? Que son estas que vamos a ver un poco más a detalle. Entonces, bueno, aquí les decía justamente que una persona que habla puede enviar el mensaje a muchas. Hay personas que se están comunicando de manera individual y hay personas que se están comunicando solamente con un sector específico. Entonces, pues viendo o tratando de definir cuál es el concepto de comunicación celular, pues es un proceso, la comunicación es un proceso. Entonces, pues este proceso tiene la finalidad de que una célula detecte y responda ante las señales de su entorno. O sea, como les digo, se liberan estrógenos, por ejemplo, ¿no? Cuando ocurre la ovulación o justamente antes de la ovulación, se liberan los estrógenos a la circulación y si nos medimos, si nos sacamos sangre y nos medimos los niveles circulantes de estrógenos en ese momento, pues van a estar altos. Sin embargo, que esos estrógenos van a ir a todas las células, van a afectar a todas las células, pues no. Les decía yo que es un mensaje preciso y específico. Entonces, justamente, pues una célula va a detectar y va a responder a esa señal. Y bueno, la mayoría de los organismos unicelulares pueden percibir cambios en su metabolismo, ¿no? En la disponibilidad de nutrientes y pueden adaptar su metabolismo, ¿no? Cuando hay muchos nutrientes, pues aprovechan para comer, cuando no, disminuyen su metabolismo.
Y además pueden utilizar señales ambientales para localizar una pareja adecuada. También algunos envían señales para conocer a su número, a otros, para dar a conocer su número y a otros miembros de su especie, ¿no? Entonces, también estas sustancias, cuando son liberadas al medio, también sirven como señales ambientales. Y bueno, las células de los organismos, esta sería como la comunicación celular básica. ¿Por qué? Porque un organismo unicelular, pues es una sola célula. Entonces, para comunicarse, pues básicamente tiene que enviar, para comunicarse con otra célula, tiene que enviar su mensaje al medio ambiente, ¿no? Y bueno, ya en los organismos multicelulares, que están compuestos ya de un conjunto de células, pues tienen que comunicarse entre sí para coordinar las actividades del organismo en su conjunto. Estos organismos pueden utilizar uniones entre células para la señalización intercelular directa. Y muchas formas de comunicación implican la unión de una molécula de señal a los receptores de esta molécula blanco o diana, ¿no? En inglés sería el target, ¿no? Justamente, pues esta especificidad del receptor que tiene una célula es lo que hace que pueda responder ante ese mensaje, ¿no? Ante ese mensajero que está enviándose a través de la sangre o a través del sistema nervioso, de los nervios que están inervando un órgano. Entonces, esta señalización mediada por receptores puede ser de corto alcance, como yo les decía, que afecte solamente a células cercanas, o de largo alcance y que afecte a células de todo el organismo que están distantes, sobre todo, a la fuente de donde se liberó el mensaje. Y esto, pues, se logra pues a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Para que llegue hasta ubicaciones más remotas. Y bueno, ¿cuáles son los conceptos básicos en comunicación? Pues como les decía y como vieron en la lista, hay varios, ¿no? La neurotransmisión, que es entre una neurona y otra. El neuroendocrino, que es entre una neurona y un vaso sanguíneo. Y el parácrino, que es de una célula a otra. Y el endocrino, cuando es una célula epitelial, que va a liberar a un vaso sanguíneo para que vaya esto a un alcance mayor, más lejano, a un blanco más lejano, o a muchas células, ¿no? Para que alcance a muchas células también, porque se está repartiendo a través de la sangre. Y bueno, estos conceptos, aunque parecen como muy simples, ¿no? Pues sí, los que están una célula junto a otra, pues es paracrino, porque es para, ¿no? Estamos uno al lado del otro, es la etimología de la palabra. Sin embargo, ha tomado años dilucidar esta manera de neurotransmisión, ¿no? Digo, esta manera de comunicación de cada que se resumen en estos esquemitas tan simples, ¿no? Por ejemplo, antes se pensaba que era una neurona un neurotransmisor. Ahora se sabe que una neurona puede tener uno o más neurotransmisores y también uno o más neuropéptidos. Y lo complejo de esta comunicación es saber qué contienen estas vesículas, cuándo se libera, cómo se libera y cómo van a afectar a la neurona que está del otro lado. Además, la comunicación neuroendocrina, pues también es muy interesante. ¿Por qué? Porque fue hasta el siglo pasado, hasta los 50, que se encontró que el sistema nervioso central podía tener comunicación con el resto del cuerpo, con el resto del organismo, a través de un vaso sanguíneo. Entonces, justamente esto se empezó a estudiar en el hipotálamo y se determinó que neuronas hipotalámicas estuvieran liberando sus productos, ya fuera un neurotransmisor o un neuropéptido, hacia un vaso sanguíneo.
Y luego las interacciones célula-célula, pues aquí hay una gran cantidad de investigación acerca de cómo interactúan células que están cercanas, cómo se comunican, y de hecho vamos a ver varias maneras de comunicarse. Y luego, en la regulación neuroendocrina, pues también ha sido muy interesante, sobre todo, saber qué células están liberando un factor específico a la sangre. Además, en qué condiciones se libera, cuándo se libera, cómo se regula esa liberación. O sea, hay factores que están haciendo que esto se detenga o que se facilite y que se estimule. Entonces, eso es muy interesante y también hay un cuerpo enorme de investigación alrededor de esto. Por eso les digo que estos esquemas son muy simples, pero cada uno de ellos abarca una gran cantidad de conocimiento y de investigación alrededor de estos procesos o de estos tipos de comunicación celular. Bueno, en este esquema les presento uno nuevo, ¿no? Algunos nuevos, como el autócrino. Hay señales de la célula que van a afectar su propio funcionamiento, que esta señal puede ser que la libere al espacio intercelular y que ahí se acumule este mensajero y que afecte su propio funcionamiento. O puede ser también que la misma célula ni siquiera esté liberando este producto y que también se esté afectando su funcionamiento. Además, en esta comunicación parácrina, o sea, de una célula junto a otra, puede haber canales, verdaderos canales que hacen que una célula envíe un mensajero a la otra, ¿no? Estos se llaman uniones estrechas o gap junctions, y son uniones que se establecen entre células y que permiten la sincronización de su funcionamiento. También en esta, digamos, comunicación parácrina, hay la liberación de una sustancia que va a afectar a las vecinas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ponemos mucho perfume y entonces estamos afectando a todos los vecinos que están sentados ahí muy juntos, entonces los estamos afectando digamos, con una concentración alta de perfume que les puede llegar a molestar. Bueno, pues así estas células están liberando sustancias que no llegan a molestar, sino que van a influir sobre el funcionamiento de los vecinos. Y esto puede ser que las estimulen a hacer algo o que las inhiban a hacer algo. Entonces las están regulando también, ¿no? Su funcionamiento. Y luego la comunicación endocrina, pues es ya la liberación de este producto a un vaso sanguíneo que va a llegar lejos a afectar el funcionamiento de esta célula. Y bueno, como les decía, hay algo muy importante en la especificidad del mensaje, ¿no? No quiere decir que porque se emite un mensaje o se libera una sustancia, le va a ir a afectar a todas las células de una manera homogénea, igual, pareja a todas las células, ¿no? Sino que le va a ir a afectar a células de manera muy, muy específica. ¿Y a qué se debe esta especificidad? ¿Por qué una célula va a responder y la otra no? ¿No? Esa pregunta pues ya se la hicieron hace muchos años y esta información pues ya está incorporada en libros de texto y lo que se sabe es que hay receptores, hay moléculas que están ancladas en la membrana plasmática de la célula y que sirven como receptores plasmáticos, ¿no? O receptores de superficie. Entonces, estas moléculas, estos receptores, van a ser específicos, ¿no? Cuando se empezaron a describir los receptores,
se decía que eran como una llave en su cerradura, que solamente la llave, como una llave muy precisa, ¿no? Solamente esa llave va a poder abrir esa cerradura. Entonces, de esa forma es como actúa una sustancia sobre un receptor para estimular una respuesta. Y bueno, también hay receptores intracelulares. Estos receptores intracelulares son también moléculas que van a ser sensibles o se les va a unir una señal que puede pasar la membrana plasmática, ingresar a la célula y entonces unirse a su receptor, ¿no? Generalmente estos receptores intracelulares están en el citoplasma. Cuando entra la señal, que pueden ser, por ejemplo, esteroides, hormonas tiroideas o esteroides adrenales o esteroides ováricos o también de testículo, como la testosterona, entran aquí, se dimerizan estos receptores y se traslocan al núcleo, ¿no? Y de esa manera también van a afectar el funcionamiento celular de esta célula blanco. Entonces, bueno, a eso se debe la especificidad, ¿no? Por eso un mensaje que llega por la sangre y que pareciera que está inundando a todas las células con un mensajero, no las va a afectar a todas de una manera generalizada, sino que es un mensaje específico, justamente llegando a la célula que tiene ese receptor específico. No sé si tienen preguntas en este momento, ¿no? Bueno, entonces, una vez que esta molécula se pega a su receptor, va a inducir también pues diferentes señales, ¿no? En esa célula. Y bueno, aquí están representadas maneras, bueno, en otra caricatura diferente, maneras de comunicación entre las células. Una manera es que una señal celular se va a enlazar a través de una molécula específica. Una célula que tiene una señal se va a enlazar con una célula blanco y digamos así, se ligan a través de moléculas específicas que van a estar regulando esta unión entre estas dos células. Luego, la comunicación, estos son dependientes de contacto, ¿no? La comunicación parácrina, como yo les decía, una célula va a liberar un mensajero que va a afectar a todas las vecinas. Cuando es autócrina, es que este mensajero que está liberando también le va a afectar su funcionamiento propio aquí, ¿no? Y bueno, cuando es una cuestión en sistema nervioso, un funcionamiento, una comunicación en sistema nervioso, entonces hay sinapsis en una neurona que está emitiendo una señal, un mensajero, va a afectar. Este mensajero se va a producir en el cuerpo de la neurona, en el soma de la neurona, va a viajar a través del axón, se va a acumular en esta terminal presináptica y luego se va a liberar hacia la célula blanco. Y en el caso de la comunicación endocrina, pues va a ser liberado este producto a la circulación general para afectar a otras células, donde el mensajero va a afectar de manera específica a la célula blanco. ¿Por qué? Porque tiene el receptor específico para ese mensajero. Y bueno, aquí, ¿cuál es el contraste entre la comunicación endocrina y la comunicación sináptica? Bueno, en el caso, déjenme cerrarle porque hay un ruido aquí. En el caso de la comunicación endocrina, pueden ver ustedes aquí que hay un grupo de células que van a estar liberando su producto al torrente sanguíneo. Estos mensajeros, estas moléculas, van a viajar
por, por todo el torrente sanguíneo y van a llegar a células blanco y van a tener diferentes efectos dependiendo del blanco que sea, ¿no? Aquí están representadas 3 células diferentes, A, B y C, y cada una tiene receptores diferentes, al grado de que aquí la célula que está emitiendo un mensajero, esta va a afectar pues solamente a este receptor. Esta, que es un círculo, va a afectar a esta, a la A, y B va a afectar aquí a la B, ¿no? Entonces vean cómo este esquema está ilustrando esto que les he venido yo diciendo de la especificidad del mensaje. Entonces, no porque ande en el torrente sanguíneo va a afectar a todas las células de una manera generalizada, sino que son mensajes muy, muy específicos. Ahora, cuando es en el sistema nervioso central, pues igual tenemos aquí 3 tipos de neuronas diferentes. Entonces, la A va a ir, sus prolongaciones van a llegar a las células con las que haga contacto, que aquí, bueno, están representadas también por la misma letra, ¿no? Es la célula A va a la A', esta y esta. La célula B, pues va a llegar a la B', y la célula C va a llegar a C', ¿no? Esto, por ejemplo, si esta es dopaminérgica, está liberando dopamina en estas células, ¿no? Y justamente va a llegar la dopamina al lugar preciso en el momento preciso. No es que se va a liberar una sustancia en el cerebro en cualquier momento y en cualquier lugar. Si eso sucede, pues eso es una patología, ¿no? Y puede causar, digamos, alteraciones muy graves como diferentes enfermedades psiquiátricas, ¿no? Una enfermedad, por ejemplo, que es causada por esta alteración de liberación de neurotransmisores es la esquizofrenia. Hay un tipo de esquizofrenia química que puede estar ligada a la alteración de estos mensajes, ¿no? Entonces, bueno, además, pues también así es como se van construyendo circuitos en el sistema nervioso central que funcionan, como les digo, en circunstancias particulares o en funciones particulares en un momento particular. Y en un momento particular también de la vida. No siempre las neuronas tienen la misma función todo el tiempo, ¿no? Depende también del desarrollo, de la ubicación de las neuronas, del circuito, de muchos factores para el funcionamiento de estos circuitos. Y bueno, aquí en esta representación de la sinapsis a más detalle, ¿qué es lo que ocurre? Pues como les decía, estos neurotransmisores se sintetizan en las neuronas. Algunos se procesan y se empaquetan en este momento, otros que ya vienen empaquetados. Algunas enzimas todavía les hacen algunas modificaciones que van a hacer que se conviertan ya en el neurotransmisor final que se va a liberar. Entonces, llega esta vesícula, interactúa con la membrana del botón presináptico y es liberado ante una estimulación, pues es liberada, este neurotransmisor es liberado al espacio, al espacio sináptico o hendidura sináptica, ¿no? Aquí tenemos la terminal presináptica y la terminal postsináptica. ¿Y qué es lo que hay en la postsináptica? Pues justamente receptores que van a ser sensibles a estos neurotransmisores. Además, algo muy interesante que ocurre aquí también es que va a haber enzimas que van a estar destruyendo al neurotransmisor. Entonces, los neurotransmisores que no se han pegado aquí a los receptores van a ser degradados por estas enzimas que están aquí como vigilantes
para que no se acumule neurotransmisor en este espacio. Y bueno, otras de las señales que les estaba yo platicando es justamente esta señal autócrina, ¿no? Una sola célula está recibiendo una señal autócrina, ¿no? Que generalmente, bueno, que puede ser una señal débil. Sin embargo, cuando varias células están señalizando y están liberando una sustancia, entonces todo el grupo está recibiendo la misma señal y cada una está recibiendo pues una fuerte señal autócrina, ¿no? Entonces, justamente algunos de los mensajeros hormonales, esta es la manera en que se autorregulan la síntesis de un mensajero, ¿no? Justamente la acumulación del producto es la que va a ser percibida por la misma célula para utilizarla como una señal de regulación de la síntesis de ese mensajero. Y bueno, en el caso de la comunicación parácrina, una célula pues está afectando a distintas células que están siendo vecinas, y en el caso de esta comunicación yustacrina, aquí está como la diferencia ilustrada de una manera muy esquemática aquí, de la interacción de estas dos células, ¿no? Parácrina quiere decir cuando una célula libera una sustancia que va a afectar a las otras. Sin embargo, yuxtacrina quiere decir cuando establecen a través de moléculas específicas un enlace entre una célula y otra. Entonces, aquí se necesita el contacto físico para esta comunicación yuxtacrina. Y, por ejemplo, en estas células se da a través de estas moléculas. Una expresa la molécula delta y la otra la Notch, el receptor Notch, y se unen estas dos moléculas, ¿no? Entonces, de esa forma, pueden estar interactuando. Y estas señales, esta interacción, pues van a tener diferentes resultados o diferentes salidas. En algunas células va a dar una diferenciación no neuronal, y en otras va a dar una diferenciación neuronal, ¿no? Dependiendo de cuál de las señales está alta y cuál de las señales está baja. Entonces, esta también, aunque es una interacción entre vecinas y que se podría ser similar a la parácrina, se denomina yustacrina justamente por ese puente. Sí, hay una pregunta. Adelante. Sí, doctora. ¿Las gap junctions entran en esta clasificación de comunicación no yuxtacrina o es diferente? No, las gap junctions son diferentes. Gracias. Ahora las vamos a ver. Justamente, ¿no? Las gap junctions son células que están conectadas digamos que la comunicación yustacrina es a través de moléculas muy, muy específicas, y además son como puentes, nada más. O sea, es una interacción, digamos, como si una tira un alambre, y ese alambre se une al alambre de otra célula, ¿no? O una cuerda, por ejemplo. Si yo tengo una cuerda y amarro esto a una cuerda que tú tienes, eso sería la comunicación yustacrina. Estamos interactuando a través de esta
o estamos ligadas a través de esta comunicación. Mientras que en las gap junctions, aquí sí hay una interacción más íntima. Las células se conectan a través de un casi, pues lo que se puede llamar un poro, y pueden compartir pequeñas moléculas pequeñas, por ejemplo, moléculas pequeñas intracelulares que van a ser producidas en una célula y van a pasar a la otra, y pueden responder a señales extracelulares de manera coordinada, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estados en que las neuronas forman uniones estrechas entre ellas, ¿no? Entonces, neuronas que están, digamos, así, ¿no? Dispuestas, digamos, físicamente en una cercanía, en algunos estados especiales, por ejemplo, en la deshidratación o también durante la lactancia en el cerebro de la mamá, las neuronas de oxitocina hacen gap junctions entre ellas y entonces se pegan, se unen y con estos puentes pueden incluso coordinar la manera en que disparan, ¿no? Por ejemplo, para el parto y la lactancia, durante el embarazo, pues se necesita que las neuronas de oxitocina no estén activas. Si ustedes saben que la oxitocina se usa para inducir las contracciones uterinas, entonces durante el embarazo, pues no deben de estar activas porque pues se perdería el embarazo, ¿no? Habría un aborto. Mientras que a la hora del parto, pues tienen que estar muy activas para ayudar a expulsar a esos 2,5 kilos o 3 kilos, cuando el bebé crece bastante, hacia pues hacia el mundo, ¿no? Hacia el medio exterior, que salga del útero. Entonces, cuando esta expulsión, pues requiere que las neuronas de oxitocina liberen una gran cantidad de oxitocina de manera sincronizada. O sea, no es que una neurona libere oxitocina y luego otra, y luego otra, y luego otra, porque entonces la contractilidad del útero no se daría de una manera intensa. Entonces, lo que se requiere a la hora del parto es que se libere una gran cantidad de oxitocina en un solo evento, para que entonces toda esa oxitocina viaje por el torrente sanguíneo, llegue al útero, induzca una contracción del útero y esa contracción pueda movilizar al producto. Entonces, establecen estas uniones estrechas, estas neuronas, y funcionan como un tejido, como si fueran un tejido, ¿no? Funcionan de manera sincronizada, sincronizan sus respuestas y su liberación de este mensajero. Y justamente, pues aquí pueden incluso intercambiar moléculas pequeñas entre célula y célula. Esa sería la diferencia entre la comunicación yuxtacrina y las uniones estrechas. Y bueno, además, pues de todas estas señales extracelulares, justamente van las señales a diferentes tipos celulares, a diferentes células, y estas son pues las posibles respuestas, ¿no? Llegan varias señales, hacen que se libere un producto de esta célula que va a llegar a otra y va a promover que sobreviva. Puede ser que lleguen también otras, o se sumen otras señales y que entonces induzcan la división. O que a esta célula le lleguen señales distintas para que se diferencie. Puede ser una célula madre que pues, ante cierta señalización va a hacer que se diferencie en un tipo celular específico, o que esta célula le lleguen algunas señales y pues la hagan también entrar en apoptosis o muerte programada, ¿no? Justamente, pues tenemos un gran recambio celular
dentro de nuestro organismo, digo, a excepción de las neuronas, pues muchas de las células están en recambio celular todo el tiempo. Entonces, bueno, estos son como los destinos de una manera gruesa o esquemática, los destinos que pueden seguir las diferentes señales o grupos de señales, ¿no? Que pueden afectar a una célula y que puede llegar a estos destinos diferentes. Y bueno, hay algo también muy interesante. Un mismo mensajero puede hacer diferentes efectos en una célula. Por ejemplo, aquí la acetilcolina en el músculo cardíaco va a hacer que se contraiga y va a disminuir la tasa y la fuerza de la contracción. También, bueno, cuando un músculo está, digamos, en un tono muscular y llega la acetilcolina, el músculo cardíaco se va a disminuir la fuerza de la contracción, ¿no? Ahora, cuando actúa sobre un tejido, va a ser sobre por ejemplo, una célula de una glándula salival, va a ser que se libere el producto de esa célula, ¿no? Que pues generalmente son pues la saliva, ¿no? Y donde vienen muchos componentes diferentes. Y además, en el músculo esquelético, que está relajado, va a hacer que se contraiga. Entonces, vean aquí cómo una sustancia, una misma sustancia, dependiendo del tejido donde actúe, va a tener diferentes efectos, ¿no? Y claro, eso depende de que la célula tenga un receptor y también del fenotipo de la célula. O sea, no es lo mismo ser una célula del corazón que una célula de músculo esquelético. Ahí casi son opuestas básicamente son opuestas las funciones. En un lado induce que la contracción induce relajación, mientras que en la otra induce una contracción. Y también en otras células, pues induce la secreción del producto de esa célula. Entonces, bueno, y ni se diga en el sistema nervioso central, o sea, ahí los mensajeros, los neurotransmisores están actuando sobre diferentes neuronas y dependiendo del tipo de neurona donde están actuando, van a tener un efecto u otro y van a estar induciendo diferentes efectos en el cerebro, ¿no? En diferentes, involucrados también en distintas funciones. Y bueno, aquí nada más para ejemplificar la importancia del recambio, el recambio de una molécula, yo les decía, justamente les hablaba acerca de la importancia de que las moléculas no se acumulan y se quedan ahí circulando todo el tiempo, se van depurando principalmente a través del hígado y del riñón, y pues la concentración que tienen o que va a afectar a las diferentes células, pues va bajando, ¿no? Entonces, aquí digamos, la concentración relativa de una molécula, pues cuando hace un efecto, ¿no? Tiene un efecto aquí a 1 minuto, a 10 minutos, pues ya va bajando la concentración y conforme va bajando la concentración de esta molécula, pues también su efecto va disminuyendo. Por el contrario, ¿no? Después de que la síntesis, pues es aquí a 1 minuto va a ser alta y conforme va pasando el tiempo, pues va habiendo una depuración y va disminuyendo. Entonces, eso es muy interesante porque justamente cuando uno habla de una molécula que se liberó a la sangre o que se liberó al líquido cefalorraquídeo o pues en cualquiera de los
de nuestros, o un medicamento que tomamos por vía oral, pues siempre estamos atentos a la tasa de recambio. Entonces, se le da, por ejemplo, una dosis a un experimental a un animal, ¿no? O se le da un medicamento a una persona, y hay que estar, pues digamos, atentos o al tanto de la farmacología de esa sustancia para ver la tasa de depuración, en cuánto tiempo voy a tener la mitad de la dosis que yo di y en cuánto tiempo va a desaparecer del torrente sanguíneo. Hay sustancias que, gracias a que tienen sus moléculas acarreadoras, pues duran más tiempo, permanecen más tiempo en la sangre. Entonces, pues eso las ayuda a tener un efecto más largo, ¿no? Y hay otras que son rápidamente metabolizadas y eliminadas de la circulación. Entonces, a eso se refiere esta parte, pues de farmacología de algún mensajero, de los mensajeros que tenemos en el organismo. Y bueno, un mensajero muy, muy interesante, porque no tiene receptor, ¿no? Este es muy interesante justamente porque es un gas. Entonces, cuando se empezó a proponer que el óxido nítrico, que es un gas, podía tener un efecto en el organismo, pues fue muy interesante porque no se imaginaba o no podíamos imaginarnos cómo iba a afectar o cómo se iba a comportar el tejido ante la presencia de un gas y cómo podía ser un gas un mensajero. O sea, ¿cómo se les ocurre que, por ejemplo, abren el gas, bueno, esos son gases tóxicos, ¿no? Si abren el gas de la estufa, dicen, bueno, pues aquí afecta de manera generalizada, es un gas, no tengo un mensajero específico para ese gas. Entonces, ¿cómo está actuando? ¿Cómo está actuando un gas en nuestro organismo? Dentro del organismo lo producen las células. En un principio, pues lo único que se pensaba era que el óxido nítrico era producto del metabolismo, que era un gas que pues básicamente era eliminado, ¿no? Por difusión y pues era como un metabolito ya de desperdicio. Y bueno, poco a poco se vio que no, que en realidad era un mensajero y que podía afectar podía afectar a las células. Donde se vio esto muy tempranamente fue en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos, las células endoteliales producen óxido nítrico, justamente desde la arginina. Hay una reacción enzimática y la sintasa del óxido nítrico produce este gas que difunde hacia afuera de la célula. Se ha calculado que su difusión es 100 micras a la redonda, o sea que tiene un diámetro de 100 micras y que puede afectar a células que están hasta 100 micras alrededor, ¿no? Entonces, el óxido nítrico se enlaza a la guanilato ciclasa, justamente porque penetra en la célula, hace que el GTP se convierta en GMP cíclico, y esto puede inducir una relajación de músculo liso. Lo que se ve, por ejemplo, en los vasos sanguíneos es que ante la presencia del óxido nítrico, lo que hace es que se relaje el tono del vaso sanguíneo. Entonces, induce vasodilatación, ¿no? Y justamente, pues ese fue como de los primeros efectos que se vieron del óxido nítrico. Además de esto que es tan interesante, pues también las neuronas tienen la capacidad de producir óxido nítrico. Este óxido nítrico afecta a algunas de las neuronas y en general puede hacer que aumente su funcionamiento y la liberación de su neurotransmisor,
o también puede actuar disminuyendo la síntesis y la producción de este neurotransmisor. Entonces, es muy importante, muy interesante el óxido nítrico. También hay pues, muchísimo conocimiento alrededor del óxido nítrico. Yo creo que se podría dar un curso completo a través de, al respecto de este tema, ¿no? Podríamos pasarnos todo el semestre hablando del óxido nítrico, sus funciones, sus acciones y cuáles son las consecuencias de su liberación. Y bueno, hasta aquí lo que sería la primera clase de hoy. Voy a dejar de compartir para ver si tienen preguntas o comentarios acerca de esta parte. No sé, no Todo bien. tienen preguntas. Pues por el Sí, momento no, adelante, Eric. ya que lo estudie yo creo que sí. No, que por el momento no, ya que lo estudié me imagino que sí, pero ahorita todo bien. Muy bien. Bueno, pues continuaría entonces con la siguiente parte del sistema. O no sé, Olga, si quieres que cortemos la grabación aquí para dividirlo en 2 clases y que sea más fácil, ¿no? No, Un archivo no, más, doctora, sí está perfecto. ¿no? Bueno, entonces continuamos No, con la es perfecto. siguiente. Ok. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, pues en esta segunda clase, lo que era la segunda clase que me invitaron a participar con ustedes, va a ser justamente sobre la regulación neuroendocrina, el hipotálamo, la hipófisis y los órganos blancos. Entonces, bueno, no sé si están familiarizados justamente con esto. Esto es una parte, estábamos hablando antes de cómo se había descubierto que una neurona liberara sus productos a los vasos sanguíneos. Y luego que la hipófisis liberara también, justamente con esta comunicación endocrina, a órganos blancos, mensajeros que van a llegar a órganos blancos que están distantes, ¿no? Por ejemplo, la hipófisis está localizada en la base del cerebro. Si señalan el nacimiento de su nariz, trazando una línea por la parte media hacia atrás, pues justamente en esa localización es donde está, o a ese nivel es donde está localizada la hipófisis. Y pues sus órganos blancos son muy, muy distantes, ¿no? Los ovarios, el testículo, el riñón, las glándulas mamarias, los cartílagos, el músculo, en fin, órganos blancos, pues son todos los demás órganos que están básicamente en el organismo. Entonces, bueno, hay aquí una jerarquía también en esta organización de hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Hay un sensor, o sea, como les decía, todas las señales medioambientales son percibidas a través de los sentidos o también por las señales que las vísceras están mandando al sistema nervioso central. Y toda esta información externa e interna se va a integrar en el sistema nervioso para regular las respuestas. Entonces, estas neuronas que son sensoras van a liberar hormonas o neurotransmisores hacia el blanco 1, que serían las células de la hipófisis, y luego las células de la hipófisis van a liberar también productos hacia el blanco 2. Del blanco 1 y del blanco 2 van a salir mensajeros que pueden llegar a afectar también al sensor, ¿no? Al sistema nervioso central. Entonces, bueno, aquí está representado de una manera más completa
este control jerárquico, ¿no? Este es el esquemita que les mostraba primero. Justamente la corteza cerebral o áreas de la corteza cerebral del encéfalo van a estar regulando el funcionamiento del hipotálamo. En el hipotálamo se produce este péptido que se llama CRH porque es Corticotropin Releasing Hormone, hormona liberadora de la corticotropina. Es un péptido que va a ser liberado, va a ser producido en el hipotálamo, liberado para llegar a la hipófisis. Y en la hipófisis hay células especializadas que van a estar sintetizando a esta hormona, la ACTH, que quiere decir adrenocorticotropin hormone, hormona, bueno, en general es más fácil decir ACTH o corticotropina. Esta hormona va a salir a la circulación general para llegar a la corteza adrenal, ¿no? Aquí en la corteza adrenal va a estimular la síntesis y la liberación de cortisol. Y una vez que se libera el cortisol, va a llegar a sus órganos blancos. Los órganos blancos del cortisol son numerosos y además, pues tiene la ventaja este cortisol que es liposoluble y gracias a eso va a viajar en el torrente sanguíneo para llegar al sistema nervioso central. Como ustedes saben, el sistema nervioso central tiene una barrera que se llama barrera hematoencefálica, que está, digamos que es como un policía, un vigilante, que deja entrar algunas moléculas y a otras no, sobre todo a las más grandes no las deja entrar, que porque imagínense si pues todas las moléculas que están en la sangre pudieran pasar aquí a interferir con el funcionamiento de nuestras neuronas. Las volverían locas, entonces por eso está restringido el acceso de todo lo que anda en la sangre, está restringido el acceso al sistema nervioso central. Pero el cortisol, pues gracias a que es liposoluble, puede pasar y afectar al hipotálamo, ¿no? Afectar incluso su propia secreción. Además, también va a llegar a la hipófisis y va a afectar la liberación de ACTH, la producción y la liberación de ACTH. Y de esa manera, el mismo mensajero está regulando su propia secreción, está regulando a las moléculas que regulan a su eje. Y bueno, les decía yo que entre el hipotálamo y la hipófisis hay dos nexos, uno vascular y uno neural, y para usar la misma convención de ¿cómo se llama? De poner en azul la comunicación nerviosa y en rojo, pues aquí puse los letreros, en rojo toda esta parte vascular y la parte nerviosa en azul. Esta comunicación es muy interesante. Como yo les decía, no se entendía cómo el cerebro podía estar en comunicación con este pequeñísimo órgano que regula muchas de nuestras funciones. Y se pensaba que estaban aquí, que no había comunicación entre ellas, que posiblemente, porque se creía que las neuronas pues nada más llegaban aquí o estaban acá, y luego acá en esta parte estaba la hipófisis. Hasta que se encontró esta vascularización que ocurre aquí en lo que se llama la eminencia media, que son plexos vasculares que están capturando el producto de estas neuronas, que justamente están liberando su producto aquí, que va a ser conducido por esta vía vascular hasta la hipófisis. Además, hay neuronas cuyo axón sale del sistema nervioso central y justamente estas terminales van a formar a la hipófisis posterior para liberar aquí hormonas como la oxitocina y la vasopresina.
Sí, adelante con la pregunta. Solamente podría repetir qué constituye el plexo vascular o qué sale del plexo vascular. Sí, el plexo vascular es un sistema de circulación que se llama hipotálamo hipoficiario y son vasos sanguíneos con una alta permeabilidad que es un sistema portal vascular, portal hipoficiario, que va a estar recogiendo el producto de las neuronas que tienen sus terminales en la eminencia media, y ese producto, esos neurotransmisores o neuropéptidos, van a llegar hasta la hipófisis anterior para inducir la liberación de diferentes hormonas. Aquí están la relacionada con la tiroides, la ACTH, y las relacionadas con la reproducción, la LH y la FSH, la hormona de crecimiento y la prolactina. Y por otro lado, hay neuronas cuyo axón se sale del sistema nervioso central para formar aquí la hipófisis posterior, de donde se van a liberar las hormonas oxitocina y vasopresina. Y todo esto ya está fuera del sistema nervioso central. Hagan de cuenta que aquí hay una división, ¿no? Que justamente es el hueso, la base del cráneo, y pues el sistema nervioso central es hacia arriba y esta parte de hipoficiaria pues ya es hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí están comunicadas el cerebro y la hipófisis por esta vía vascular, que es vasos sanguíneos muy permeables, y por esta vía nerviosa. Voy a mostrarles otros esquemas. Aquí está también representado, están de otro, digamos, en otro lado, ¿no? Justamente estas neuronas que están liberando aquí a esta parte vascular y están conduciendo el producto hacia hacia la adenohipófisis. Mientras que aquí está al revés, ¿no? Estaba en el otro esquema, la hipófisis posterior estaba del lado derecho, ahora está aquí del lado izquierdo, y justamente estas neuronas que producen oxitocina y vasopresina van a estar liberando desde aquí estas dos hormonas. Y bueno, si esta parte de aquí hacen un corte transversal, se ve de esta forma como el esquema que está representado aquí. Este es el tercer ventrículo, que sería este espacio de aquí arriba, ¿no? Esto blanco que se ve aquí. Este es el tercer ventrículo. Estas son células que están recubriendo células epiteliales que están recubriendo al tercer ventrículo. Y justamente las neuronas, estas que están acá, estarían teniendo sus terminales en esta zona. Y de aquí, estos productos, estos neurotransmisores y neuropéptidos, van a ser conducidos a través de este sistema hacia la adenohipófisis. Sí, Grecia. Este sistema es solamente en esa dirección, ¿verdad? O sea, neuronas vascular, no hay oportunidad de que fuera como al revés, o sea, que la vasculatura le diera algo a las neuronas por la barrera hematoencefálica. Bueno, aquí esta parte del cerebro, que es la eminencia media, tiene una alta permeabilidad y de hecho se ha propuesto que está fuera de la barrera hematoencefálica esta partecita del cerebro. Justamente. Ahora, la otra cosa es que se ha visto, por ejemplo, que se ha propuesto que si pudiera a través de este torrente sanguíneo, también regresar un poco, ¿no? O sea, que regresaran algunos de los productos hacia o sea, que fuera en ambos sentidos. Y lo que se ha visto es que no, que más bien es en un sentido y es como un sistema vascular cerrado que
pues después de que afecta a la hipófisis, de aquí ya la hipófisis libera su producto hacia la circulación. Pero sí, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, en algunas veces se ha explorado eso, pero lo que se ha encontrado son efectos mínimos que en realidad no se le ha dado mayor, digamos, no se ha profundizado en ese tráfico, digamos, reverso, ¿no? Desde la hipófisis hacia la eminencia media. Bueno, y algo muy interesante, pues es esto también, estas neuronas del núcleo supraóptico y del paraventricular que envían sus axones hasta fuera del cerebro para formar la hipófisis posterior, de donde se van a liberar hacia el torrente sanguíneo también oxitocina y vasopresina. Esto es muy interesante. Si ustedes hacen una disección de una rata y ven esta parte esta partecita de la hipófisis, van a encontrar que la adenohipófisis es rosadita, como tejido, pues, como mesénquima, ¿no? Justamente tejido glandular, mientras que esta hipófisis posterior va a ser blanca. Es un puntito blanco que se ve encima de otra parte que se ve rosada. Y se ve blanca porque es tejido nervioso. Entonces, eso también es la importancia de esto, pues de esta conceptualización, ¿no? De cómo se comunican y cómo se encuentra el cerebro regulando el funcionamiento hipofisiario. Como les decía, fue hasta por ahí de 1950 que se propuso que esta comunicación podía existir, gracias a que algunos de los productos de estas neuronas se le empezaban a inyectar a los animales y se veían se veía la liberación de productos de aquí de la hipófisis, o se veían conductas que se veían con digamos, con estas hormonas, ¿no? Entonces, fue hasta entonces que se empezó a pensar que el hipotálamo podía ejercer una influencia sobre la hipófisis. Y de hecho, hasta entonces fue que se empezó a pues analizar esto, y gracias pues a la evolución de los métodos bioquímicos que permitió ya medir hormonas, y también gracias a la evolución de métodos de microscopía que también permitió pues estudiar a más detalle esta comunicación, ¿no? A más detalle anatómico esta comunicación. Entonces, bueno, aquí hay otro esquema, creo que este es el que más me gusta, ¿no? Neuronas que están aquí, de hecho aquí no están representadas las neuronas que liberan sus productos hacia la adenohipófisis, sería otra neurona que están liberando en este pedacito justamente donde está digamos, este plexo de vasos sanguíneos, y estos van a conducir el producto a la adenohipófisis. Estos son oxitocina y vasopresina que, como yo les decía, envían sus proyecciones hasta la hipófisis posterior para darle cuerpo a este pequeño órgano, que es pequeño, pero muy importante porque nos permite disponer de estas dos hormonas, de la oxitocina y de la hormona antidiurética o vasopresina. Y bueno, además, otra manera que tiene el cerebro y que yo les decía para regular también diferentes respuestas es a través del sistema nervioso autonómico, y justamente parte del sistema nervioso simpático va a llegar a la médula de la suprarrenal para hacer que se liberen adrenalina y noradrenalina. Y esa adrenalina también puede afectar a los órganos como el corazón, los pulmones, en fin, donde haya receptor para estas catecolaminas. Y bueno, este esquema pues resume en buena parte
todos los factores que están, no todos los factores, pero incluye los principales factores que están regulando la función hipofisiaria. No son los únicos, ¿no? Pero aquí están un factor inhibidor de la hormona de crecimiento, factor liberador de la hormona de crecimiento, el factor estimulante de las gonadotropinas, que son LH y FSH, el TRH o tiroliberina, que es un factor que va a estar afectando a la liberación de TSH, que al final produce hormonas tiroideas, el CRF o CRH, que pues es el que va a estar afectando al eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es justamente de donde se producen los glucocorticoides, la dopamina, que va a estar afectando la liberación de prolactina. Entonces, todos estos factores se van a estar liberando en aquí está representado en verde, en este plexo de vasos sanguíneos, que van a ser conducidos por medio de estos vasos sanguíneos a la adenohipófisis, donde hay células especiales o diferenciadas que van a estar produciendo ya sea la ACTH, la TSH, la GH, la LH-FSH, la prolactina. Este es el lóbulo anterior, ¿no? ACTH quiere decir hormona adrenocorticotrópica. TSH es la hormona estimulante de la tiroides. GH es por growth hormone, es la hormona de crecimiento. LH y FSH son las gonadotropinas, y la prolactina, que pues debe su nombre a la inducción del efecto de síntesis de leche, ¿no? Aunque en realidad pues es una hormona que tiene un gran número de funciones, más de 300 acciones en diferentes sistemas. Y bueno, por otro lado están las neuronas de vasopresina y oxitocina, que van a, como les decía, sus axones se salen ya del cerebro, van a estar formando el lóbulo neural o hipófisis posterior, y a partir de aquí se van a liberar oxitocina y vasopresina, ¿no? Estas serían como las principales mensajeros. Aquí hay otros, ¿no?, que están señalados, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Este es otro de los esquemas, aquí solamente para representar neuronas que están en el núcleo paraventricular o en el núcleo supraóptico. Ahí están localizadas justamente las neuronas que producen oxitocina y vasopresina. Estos son péptidos, nonapéptidos se dice, porque tienen 9 aminoácidos en su composición, en su secuencia. Y estos péptidos se encuentran en vertebrados e invertebrados. Son muy interesantes, se sintetizan en el hipotálamo y además pues, van a viajar a través de esta conexión o de este axón hasta la hipófisis posterior para ser liberados. Y sus acciones son muy diversas. La vasopresina, pues su principal acción es reducir el diámetro de los vasos sanguíneos, por eso se llama vasopresina, ¿no? Induce presión arterial. Y la oxitocina, sus principales acciones que se descubrieron hace muchos años son pues básicamente reproductivas, como la inducción del parto por inducir la contractilidad uterina, así como la inducción de la liberación de leche en la glándula mamaria. Entonces, estas dos proteínas o estos dos péptidos son codificados por genes distintos, aunque tienen un origen evolutivo común y están cercanos en el mismo cromosoma, y sus direcciones de transcripción son opuestas. La oxitocina es 5 hacia un lado y la vasopresina es hacia el otro lado. Entonces hay estas como curiosidades alrededor de estos genes,
y son expresados en neuronas del supraóptico, de los núcleos supraóptico y paraventricular. En general no colocalizan en estos núcleos, en estas neuronas magnocelulares, que son llamadas así por el tamaño de las neuronas. Y además, pues tienen axones colaterales que se dispersan en el sistema nervioso central ampliamente. Actúan como neuromoduladores o neurotransmisores y también tienen acciones autócrinas y parácrinas. Aparte de sus acciones como, pues sus acciones endocrinas, pues al ser liberadas a la circulación sanguínea general. Y bueno, aquí pueden ver, este es el núcleo paraventricular y solamente para ilustrarles la complejidad de un núcleo tan chiquito, un núcleo hipotalámico, que en particular pues es mi núcleo favorito porque he trabajado en él varios años. Justamente aquí se albergan, como pueden ver ustedes, en verde, las neuronas, que son las que producen oxitocina y vasopresina, y que van a tener van a tener estas proyecciones hacia la hipófisis posterior, ¿no? Luego, hay también este cúmulo o esta población neuronal de células que producen CRF. El CRF lo van a encontrar como CRF o CRH, justamente porque al principio se pensaba que era un factor, pero como se desconocía su naturaleza química, entonces se le llamaba factor liberador de la corticotropina. Sin embargo, ya que se encontró que era un péptido, se le llamó hormona, y entonces por eso a veces lo van a ver abreviado como CRF o como CRH, son lo mismo, ¿no? Justamente va a ser pues la hormona liberadora de corticotropina. Y además, hay también en este núcleo paraventricular grupos de neuronas que están aquí pintadas de azul y que proyectan hacia la médula espinal. Entonces, estas neuronas van a proyectar justamente, imagínense que descienden por su columna vertebral, bueno, van a tallo cerebral y luego por la columna vertebral, y van a dejar terminales a nivel de neuronas preautonómicas del sistema nervioso parasimpático y también del sistema nervioso simpático, o sea, en el tallo cerebral, a nivel torácico, a nivel sacro y lumbar. Entonces, hasta allá llegan las proyecciones de estas neuronas que están localizadas aquí, en este pequeño grupo de neuronas que forman el núcleo paraventricular del hipotálamo. Entonces, solamente para que vean las distintas proyecciones y pues un poco aquí las distintas funciones en que pueden estar involucrados estos péptidos. Y bueno, la oxitocina está regulado por diferentes condiciones como el desarrollo, la pubertad, diferentes estados hormonales del ciclo, ¿no? Sobre todo, pues está, digamos, regulando o es muy importante a la hora del parto y de la lactancia. Además, también las hormonas tiroideas pueden afectar a la oxitocina y también los cambios de la osmolaridad en el plasma. Mientras que pues sus funciones son la contractilidad uterina, la contracción de las células miopiteliales, esas son células especiales que están en la glándula mamaria y que están contrayéndose por acción de la oxitocina y haciendo que la leche sea expulsada de la glándula mamaria. Y bueno, además, en reflejos flexores, la oxitocina también está facilitando este reflejo. Hay respuestas cardiovasculares y endócrinas al estrés y a estímulos osmóticos, y también la oxitocina está involucrada en esto.
afecta el umbral al dolor y como ustedes saben, o bueno, no sé si saben, el grupo del doctor Condesa en el Instituto de Neurobiología está estudiando justamente el efecto de la oxitocina, modulando la percepción del dolor. Y además, pues a la oxitocina se le ha implicado en conductas sexuales y conductas sociales, ¿no? En realidad, pues la conducta sexual es una conducta social, ¿no? O cae en la categoría de social, toda. Sin embargo, pues bueno, unas son sociales y otras son de tipo social reproductivo. Y bueno, la vasopresina es una hormona, un neuropéptido que está también en estas neuronas, en las magnocelulares y en las parvocelulares del paraventricular. Y la expresión de vasopresina va a estar regulada por la hipertonicidad del plasma y su función va a ser reducir el volumen sanguíneo. Bueno, el volumen sanguíneo cuando se reduce, por ejemplo, ante una hemorragia, también se expresa vasopresina. Tiene dos tipos de receptores que se expresan de manera diferencial. También eso tienen los neuropéptidos, que dependiendo de la naturaleza del receptor y del subtipo de receptor, van a tener diferentes efectos, ¿no? Como el que les explicaba yo de la acetilcolina, justamente. Van a tener diferentes efectos. Y bueno, su función básicamente está focalizada es más importante en el riñón y en la vasculatura. También es un neurotransmisor muy importante para el sistema nervioso central, regulando conductas sociales y conductas también de agresividad y digamos, de cuando se relaciona un individuo con otro, de dominancia también. La vasopresina es muy importante para eso. Y bueno, justamente está potenciando efectos de la noradrenalina y potenciando también los efectos de la hormona estimulante de la corticotropina al estimular la liberación de ACTH. También la vasopresina tiene efectos cardiovasculares y numerosos efectos conductuales también. Y bueno, estas hormonas tienen acciones sobre el sistema inmune. La oxitocina tiene efectos sobre el timo y sobre la médula ósea y contrarresta efectos del cortisol. El cortisol lo que hace es disminuir la función o la respuesta del sistema inmune y entonces la oxitocina va a tener el efecto opuesto, ¿no? Mientras que la vasopresina va a tener efectos sobre la inmunidad innata y también va a tener un efecto sinérgico junto con el cortisol. En el mismo sentido, ¿no? Y aquí, bueno, está un esquema de cómo los estímulos internos y externos están regulando o están siendo percibidos por el cerebro y justamente en esta parte, en la base del cerebro, como les decía, es a la altura de la nariz. De hecho, cuando hay un tumor en la hipófisis, la cirugía se hace a través de un acceso a través de las fosas nasales para llegar a este órgano, ¿no? Está en la base del cerebro y varios de los mensajeros que están aquí produciéndose en el hipotálamo van a llegar, van a ser liberados. Aquí está muy claro algunas de las líneas amarillas que terminan en este sistema portal hipoficiario, van a llegar a través de la circulación sanguínea al lóbulo anterior de la hipófisis para estimular la liberación de las diferentes hormonas de la hipófisis y van a llegar los productos de la hipófisis al órgano blanco para liberar otros productos, ¿no? Aquí están hormonas tiroideas, glucocorticoides, estrógenos, progesterona, testosterona. Justamente
Estos, que son esteroides, van a tener un feedback que va a regular su propia secreción, llegando a la hipófisis o llegando al hipotálamo. Y por otro lado, pues las de vasopresina y oxitocina, como yo les decía, envían sus terminales hasta fuera del cerebro para formar el lóbulo posterior de la hipófisis y van a hacer que se libere aquí vasopresina u hormona antidiurética y oxitocina que van a afectar al riñón y al útero, ¿no? Justamente de la adenohipófisis, pues también están la prolactina y la hormona de crecimiento que van a afectar a otros tejidos. Entonces, este es como otro esquema de la información que les estoy presentando. ¿Para qué? Para pues ilustrar que hay una serie de factores hipotalámicos. Algunos son tróficos, trófico quiere decir que van a llegar y van a ser estimulantes, y algunos otros son inhibidores, ¿no? Por ejemplo, hay uno que inhibe la liberación de la prolactina y otro que inhibe la liberación de la hormona de crecimiento. Y mientras que todos estos, pues van a ser estimuladores. Y justamente, pues el CRH está localizado en neuronas del hipotálamo, colocaliza con estos otros, como yo les decía, ya este dogma que había de una neurona un mensajero o un neurotransmisor, pues ya está rebasado por el conocimiento que se ha generado, ¿no? Y que pues el CRH se sabe que colocaliza con vasopresina, neurotensina, encefalina y el GABA, y su actividad puede ser modulada por diferentes mensajeros que están aquí ilustrados, y su acción pues es estimular justamente la liberación de esta hormona que se produce en la hipófisis y que va a llegar a estimular a la corteza suprarrenal para que se libere el cortisol. Aquí pueden ver, por ejemplo, en este esquema, estos, digamos, componentes comunes de la respuesta al estrés. Aquí se liberaría CRH hacia la hipófisis. Esta hormona va a estimular que se libere ACTH, que va a salir al torrente sanguíneo para llegar a la corteza del adrenal para hacer que se liberen glucocorticoides. Y además, bueno, cuando hay una respuesta ante un estímulo estresante, se va a activar el sistema nervioso autonómico por neuronas que van a llegar a través de un relevo a inervar a la médula suprarrenal, de donde se va a liberar epinefrina. Y aparte, por la inervación que llega a los órganos, al pulmón, al corazón, a diferentes órganos, se va a liberar también la norepinefrina. Y justamente cuando hay una respuesta al estrés, va a haber todas estas respuestas adaptativas que le van a permitir al individuo sobrevivir ante esa amenaza que representa ese estímulo estresante. Y bueno, hay otros mensajeros. Este tiene que ver con la reproducción. Es el factor liberador de gonadotropinas. Está localizado en esta región supraquiasmática del área preóptica y justamente está, digamos, encargado de la secreción de las gonadotropinas, que son la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo. Y su actividad, su liberación va a depender de este mismo péptido y además de otros neurotransmisores y neuropéptidos que van a estar regulando que se libere o no se libere. Y esta liberación tiene que ser muy precisa, justamente porque tiene que ver con cuando una hembra, bueno, esto es muy obvio en las hembras, porque justamente cuando están ovulando, cuando están receptivas para realizar una cópula y producir una fecundación, ¿no?, de los huevos,
En fin, para la reproducción, pues este péptido es muy importante y es fundamental para la reproducción. Y luego, el GHRH, pues es el estimulador de la hormona de crecimiento y está localizado en el núcleo arqueado, en esta parte perifornical del hipotálamo lateral. Lo colocaliza con dopamina y con galanina y su actividad está también modulada por otros factores y su papel pues es estimular la liberación de GH, de hormona de crecimiento, por la adenohipófisis. La hormona de crecimiento, al igual que la prolactina, tienen una gran cantidad de funciones y justamente se quedaron con un nombre que pues se les dio cuando se empezó a describir sus funciones. Se describió que esta hormona, la hormona de crecimiento, estimulaba el crecimiento del cartílago. Entonces, pues así se dejó el nombre, igual que la prolactina, pues su primera acción pues fue sobre el tejido mamario. Entonces se vio que estimulaba la producción de leche en el tejido mamario y pues así se le dejó prolactina. Sin embargo, son hormonas que tienen una gran cantidad de acciones. Para la prolactina se han descrito más de 300 funciones y para la hormona de crecimiento yo creo que otras tantas. Es muy importante en el ámbito del metabolismo, del funcionamiento del sistema inmune, de muchos sistemas, justamente. Y bueno, en este caso también hay un factor inhibidor de la hormona de crecimiento que está localizado en un área periventricular y pues este factor va a inhibir la hormona de crecimiento, se modula también por diferentes factores. Luego, las hormonas tiroideas, pues básicamente son esenciales para el metabolismo de las células y este factor creo que es el más pequeño, yo creo, de todos. Es un neuropéptido que está formado por 3 aminoácidos. El TRH es tiroliberina o hormona liberadora de la tiroides, ¿no? De las hormonas tiroideas. Justamente fue el primer péptido hipotalámico o el primer factor liberador que se caracterizó y también se localiza en la parte del núcleo paraventricular, en esta parte parvocelular. Su actividad está modulada por diferentes factores y estimula justamente en la glándula tiroides que estimula la hipófisis para que se libere la hormona estimulante de las hormonas tiroideas y la prolactina también es un factor que está influyendo a la prolactina, pero en el caso de la TSH, esta hormona va a llegar a la glándula tiroides a hacer que se sinteticen hormonas tiroideas y se liberen de ahí. Y bueno, por último, a la prolactina, en este caso, para la prolactina no se ha descrito un factor liberador. Lo que se sabe de la prolactina es que tiene más bien una inhibición y está dada por la dopamina. Hay neuronas en el núcleo arqueado que forman este sistema tuberoinfundibular dopaminérgico y que están inhibiendo a la liberación de la prolactina. Y justamente cuando hay, por ejemplo, succión o cuando hay alguna otra señal, estas neuronas de dopamina dejan de funcionar y esa inhibición de estas neuronas es la que hace que se interrumpa la liberación de dopamina y entonces se induce la liberación de prolactina. Entonces, es como una quitada del freno, ¿no? Está frenada la liberación por la dopamina y cuando esto se interrumpe, se quita ese freno y entonces se libera prolactina. Entonces, bueno, esta es una, digamos, una mirada muy rápida de cómo estos factores
están afectando, o como en el hipotálamo hay factores que están afectando la liberación de sustancias o de hormonas que están en la hipófisis, ya sea en la parte de la adenohipófisis o en la hipófisis posterior, ¿no? O neurohipófisis. Se llama neuro porque está formada por las terminales de estas neuronas que vienen del hipotálamo. Y bueno, antes se pensaba, digo, 40 o 50 años, se pensaba o se tenía este esquema de secreción clásica, que había neurotransmisores y neuropéptidos, que eran factores liberadores, que estaban afectando a la hipófisis para la liberación de hormonas. Ahora lo que se sabe es que hay una variedad de neuropéptidos y neurotransmisores que sí están afectando la liberación de hormonas, bueno, están liberando factores hipotalámicos que están llegando a la hipófisis para liberar hormonas. Sin embargo, en la misma hipófisis hay una regulación parácrina y autócrina para la liberación de estas hormonas. Entonces, hay una regulación a nivel de la eminencia media, hay una regulación a través a nivel de la hipófisis anterior. Entonces ahora se ha llamado pleiotrópica porque no depende de un solo factor, sino que depende de varios factores que están en el hipotálamo, que están en la eminencia media y que están también en la hipófisis anterior. Entonces, a todos esos niveles puede haber regulación de esta secreción y por eso se llama ahora pleiotrópica, como que es de muchos factores en vez de la visión clásica que solo pues se tenía de que era un factor, ¿no? Entonces, aunque yo les platiqué solamente de un factor regulando la liberación de las hormonas, pues digo, es porque no quise entrar en mayor detalle y confundirlos, pero la visión actual pues es que esta regulación es pleiotrópica. Y bueno, aquí solamente pues es otro de los esquemas. Hay neuronas en el hipotálamo que están liberando justamente la eminencia media. Estas neuronas, bueno, estos mensajeros van a pasar a la hipófisis, van a liberar aquí, se van a liberar a partir de la hipófisis las hormonas hipofisiarias que van a ir a la tiroides, al ovario, al adrenal, ¿no? Al músculo o al cartílago o a la glándula mamaria. Y justamente después de que se liberen los productos de estos órganos, estos pueden tener un feedback hacia el sistema límbico y otras estructuras cerebrales, hacia el hipotálamo o hacia la misma hipófisis y de esa manera está regulando, ¿no? Ahora, si aquí además hacemos esto más complejo para que el sistema inmune participe, pues ya van a ver ustedes durante el curso varios ejemplos de esta complejidad de la comunicación, ¿no? Justamente, pues el sistema neuroendocrino produce hormonas y citocinas. Y el sistema inmune produce otras citocinas y otras hormonas o las mismas. Y estas sirven para esta comunicación bidireccional que les permite a estos sistemas mantener la homeostasis y mantener un estatus de equilibrio en nuestras variables fisiológicas que nos permiten pues esta compatibilidad con la vida, ¿no? A la hora que se altera este equilibrio, pues se compromete la vida y puede ocurrir o puede llegar a ocurrir la muerte. Entonces, bueno, este otro esquema les ejemplifica un poco esto de lo que les hablé hoy. Sí, un poco acerca de un estímulo estresante que puede estimular al sistema, puede ser una amenaza para el sistema, sin embargo, también los factores ambientales están siendo percibidos por el cerebro, justamente estimulando, integrando toda esta señal, todas estas señales,
para que factores que están aquí o neuropéptidos o neurotransmisores que están en el hipotálamo sean liberados a la hipófisis anterior para que se liberen, en este caso, de la respuesta al estrés, la hormona adrenocorticotrópica y la hormona, la TSH, ¿no? Entonces van a llegar a las glándulas adrenales, a la corteza o a la tiroides, van a producir que de aquí, de estos tejidos, se liberen glucocorticoides o se liberen hormonas tiroideas, o también, si se liberan gonadotropinas, también van a llegar a las gónadas para hacer que se liberen principalmente estrógenos, en el caso de las hembras, aunque también se pueden liberar estos productos, y todos estos productos van a afectar a células, a órganos y a células del sistema inmune. Aquí están el timo, la médula ósea, los nódulos linfáticos, el vaso y las células del sistema inmune. Además, justamente el sistema nervioso simpático al responder y por esta vía descendente, que también sale del núcleo paraventricular, eran estas neuronas que tenían un trazador azul y por eso se veían de ese color azul, van a proyectar hasta aquí al sistema nervioso simpático y parasimpático, y justamente esta inervación va a llegar a diferentes órganos del sistema inmune, ¿no? Y cuando responden estas células, ¿qué pasa? Que envían citocinas a la circulación, aquí está, ¿no? Que van a llegar directamente o van a llegar hasta el sistema nervioso central. Algunas de ellas van a poder penetrar, otras no pueden penetrar justamente por la barrera hematoencefálica, pero de cualquier manera hay sensores que tiene el cerebro para estas citocinas y se va a detectar que se está activando al sistema inmune. Además, también pueden actuar pues a través de la inervación, afectar la conducción de en este nervio, y también de esa manera se detecta la presencia de citocinas periféricas, ¿no? Por el cerebro. Y bueno, este esquema integraría básicamente toda la información o los temas que se van a ver durante este curso, que tienen que ver con la regulación neuroendocrina, la liberación de hormonas por la hipófisis, que van a llegar a sus órganos blancos, cómo estas hormonas están afectando al sistema inmune y cómo el sistema inmune está afectando también al sistema endocrino y al sistema nervioso central. Y bueno, creo que eso sería ya, ahí terminaría la clase. Justamente, si tienen algunas preguntas. Si no, pues a lo mejor, no sé, cuando vean la clase, no sé cómo les podríamos hacer para responder preguntas y demás, ¿no? Sí, no se preocupe, doctora. Si le surgen preguntas después de ver la clase, me las pueden pasar a mí por escrito y yo se las paso a la doctora para que ella les conteste lo antes posible. ¿No Bueno, tiene nadie preguntando, doctora? creo que ya se A ver, yo durmieron. espero que sea porque les ha quedado todos muy claro. A mí me ha quedado muy claro, pero la doctora explica muy bien. Voy a parar la grabación. Sí.